para que yo vaya sabiendo más o menos cómo van, ¿verdad? Esto de las vías visuales, ¿ya lo vieron bien a profundidad o más o menos? Ayer empezamos a verlo, doctora. Ah, ok, ok. Entonces, vamos a ver campos visuales, vamos a ver reflejo fotomotor y consensual. Esto, Doctora, no la escuchamos. listo, chicos, ¿me escuchan? Sí, ya la escuchamos. Perdón, es que el Teams me sacó. Ok, entonces vamos a seguir. Bueno, entonces vean pues chicos, el tema de hoy es reflejo fotomotor, consensual, campos visuales. Esto es algo que ustedes en semiología, no sé si ya lo aprendieron a evaluar. ¿Ya vieron esto? ¿Cómo evaluarlo? No, No, doctora. ¿No? doctora, no sé si solo a mí, pero se quitó la presentación. Sí, a mí también, doctora. ¿Qué dijiste? Se quitó. Sí, no sale. Sí, no podemos ver la presentación. ¿Sí ya la pueden ver o no? Todavía no. Aún no. ¿Ahora? Tampoco. Tampoco. ¿Todavía no? No, doctora. Espérenme, pues voy a cambiar de internet que no sé qué pasa. Chicos, ¿ya pueden ver la presentación? Aún no, doctora. Ay, no puede ser. Vale, vamos a ver. Tal vez si se sale y vuelve a entrar. Nada, ¿verdad? Bueno, me voy a salir ahorita, vengo. Espérenme. Ok. ¿Todavía no ven nada? Ahora sí, doctora. Va. Vean, pues, entonces, estos temas ustedes van a aprender a evaluar, ojo, van a aprender a evaluar, hacer la prueba de Rainy-Weber, pero realmente yo no me voy a enfocar en cómo se evalúa. Yo me voy a enfocar, sí, yo les voy a decir, bueno, se evalúa así, pero no me voy a enfocar tanto en eso, sino me voy a enfocar en qué sucede y por qué, ¿verdad? ¿Cuál es la fisiología de estos reflejos? Entonces, como les digo, vayan conmigo, ¿verdad? La clase igual queda grabada, pero sí les recomiendo pues que vayan conmigo porque el tema es un poco complicado. Entonces vamos a hablar principalmente del reflejo fotomotor y consensual. ¿Quién me dice? Claro, hoy no voy a evaluar participación porque no vamos a ver un caso clínico como tal. Entonces, su tarea les va a valer el punto entero, ¿verdad? Porque recuérdense que se escucha muy entrecortado. Yo sí No, las... Yo doctora. la escucho bien.
Sí, se escucha bien. Es que, perdón, era Bárbara la que me estaba escribiendo. Ok. No hay pena, Bárbara. Entonces, como les digo, participación ahorita no voy a evaluar porque la que va a hablar soy yo principalmente, ¿verdad? Yo necesito que ustedes entiendan bien la fisiología de esto. Entonces, por eso yo no abarqué ningún caso clínico esta semana. Entonces, la próxima semana, la tarea que me tienen que entregar va a valer el punto entero, ¿sí? Va a valer los .85 de su tarea de siempre y más los .15 que yo les pongo de participación. ¿Oyeron? Entonces, su tarea va a valer un punto la de este tema. Entonces, sí les voy a preguntar, pero pueden responder quien quiera. Es libre, ¿verdad? Pero no voy a evaluar participación ahorita. Entonces, ¿quién me dice entonces de qué se trata el reflejo fotomotor y el reflejo consensual? Evalúa la contracción de las pupilas cuando se presenta una luz. Y el consensual Exacto. o sea, si se pone una luz en el ojo derecho, digamos, el consensual es que también se tiene que contraer la pupila del ojo izquierdo. Exactamente. Entonces, eso es el reflejo fotomotor, ¿verdad? Ustedes iluminan el ojo izquierdo y ven que la pupila se contrae. Y el consensual es que ustedes, iluminando el ojo izquierdo, observan el ojo del lado derecho y ven que la pupila también está contraída. Eso es el reflejo consensual, ¿verdad? Entonces, antes de explicarles cómo es que sucede, por qué es que las dos pupilas se contraen al iluminar cualquiera de los dos ojos, pues les voy a explicar cuáles son los componentes de este reflejo fotomotor y consensual. Y uno de los componentes son los pares craneales. Los pares craneales son unos nervios que salen del cerebro, ¿verdad? También del tronco del encéfalo y se distribuyen hacia distintas partes del cuerpo para ejercer una función en específico. En el reflejo fotomotor y consensual, los nervios más importantes es el nervio óptico, que es el par craneal 2, y el nervio oculomotor, que es el par craneal 3. El nervio óptico es el que ayuda a la visión literalmente, y el nervio oculomotor es un nervio más motor, es decir, ayuda más a hacer cierta actividad motora, ciertos movimientos. Ayuda a que el ojo pueda moverse hacia arriba, para abajo, para el lado, para el otro lado. Ayuda a que el párpado superior se mantenga elevado, ¿verdad? A que no tengamos tosis palpebral, ¿sí? Y también ayuda a que la pupila se contraiga. Entonces, otra área importante, otro componente importante de este reflejo, en la fisiología de estos reflejos, es el área pretectal o el pretectum. El área pretectal es un área que recibe señales de la retina, ¿sí? Se encuentra en el mesencéfalo, ¿sí? Que forma parte del tronco encefálico junto con el puente y el bulbo raquídeo. Y por último tenemos el otro componente importante que es el núcleo de Edinger-Westphal, que es un núcleo que se encuentra prácticamente es parte del núcleo del nervio oculomotor. Un núcleo es básicamente un sitio donde sale un nervio en específico, ¿sí? O un sitio donde un nervio en específico va a ejercer efecto, ¿sí? Entonces, el núcleo de Edinger-Westphal es parte del núcleo del nervio oculomotor, de donde este nervio oculomotor sale. Ese es el núcleo de Edinger-Westphal. Y su función es estimular a la pupila, al esfínter pupilar, para contraerla, ¿sí? Entonces, el núcleo de Edinger-Westphal, ya les dije que estimula el esfínter pupilar y el esfínter pupilar está inervado por el nervio oculomotor, el cual se encarga de contraer la pupila a través de la estimulación de este esfínter pupilar, que prácticamente es un músculo, ¿verdad? Entonces, el reflejo oculomotor y consensual tienen dos vías, una vía aferente y una vía eferente. La vía eferente está conformada por el nervio óptico. Cuando yo hablo de aferente, quiere decir que es algo que llega a un lugar, ¿verdad? Es un mensaje que se transmite, ¿verdad? Esa es la vía aferente. Es un mensaje que se envía, ¿verdad? Hacia cierto lugar. Y cuando yo digo eferente,
es algo que sale, ¿verdad? De un lugar. Entonces, aferente es algo que llega y eferente es algo que sale. Así apréndanselo. La vía eferente está conformada por el nervio oculomotor, ¿sí? Entonces, vean pues. Aquí tenemos, pues, la pupila, tenemos el globo ocular, está la retina, el nervio óptico, este es el quiasma óptico, ¿sí? Que es donde básicamente ambos nervios ópticos se conectan. Y aquí, estos círculos que están más atrás, es el área pretectal. Y estos círculos que están, esos círculos grises que están más adelante, son los núcleos de Edinger-Westphal. ¿Dudas hasta ahorita? Doctora, a mí no me quedó muy claro lo de Edinger. O sea, El solo Edinger-Westphal solo es una estructura que forma parte importante para estos reflejos, que es este círculo que está aquí. El núcleo de este núcleo sale el nervio oculomotor, que es este, mira, el que lleva líneas de color celeste. ok. Lo importante que tienes que saber tú es que está anterior al área pretectal y es un núcleo de donde sale el nervio oculomotor. Eso es lo que tienes que saber. Ok, gracias. ¿Todo claro hasta ahorita? Sí, doctora. Solo una pregunta, ¿la vía eferente es del nervio óptico? No. Recuérdate que la vía aferente es algo que llega. ¿A dónde va a llegar? Hacia el cerebro. Entonces, esa vía va a ser el óptico, la aferente. Y la eferente es algo que sale. ¿De dónde? Del cerebro. Entonces, ¿quién va a ser esa vía eferente? El oculomotor, que es esto que está aquí. ¿Sí? Ok, gracias. Y el Ok. esfínter pupilar es el músculo que permite dilatar y contraer la pupila. Contraer la pupila, principalmente contraerla. Ajá. Gracias. Ok. Entonces pongan atención aquí porque aquí es donde se pone esto mero complicado. Entonces vean pues, digamos que yo quiero evaluar el reflejo fotomotor y consensual del lado del ojo izquierdo. Entonces yo voy a iluminar el ojo izquierdo del paciente. ¿Qué sucede cuando yo estimulo el ojo izquierdo del paciente? La vía aferente, que es el nervio óptico, va a llevar señales, estímulos de este reflejo luminoso, de este estímulo luminoso. Entonces vean pues, el nervio óptico lleva señales y aquí, justo aquí en el quiasma óptico, ¿qué sucede? Hay líneas, flechitas rojas que se dirigen hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, perdón, y hay flechitas rojas que se dirigen ¿hacia dónde? Hacia el lado derecho. ¿Ven? Y al final, ambas flechitas que van tanto del lado derecho como del lado izquierdo llegan a estimular ambos núcleos pretectales o áreas pretectales. ¿Sí? Ya vieron eso, ¿verdad? ¿Dudas con esa parte? Cuando yo estimulo un ojo con luz, el nervio óptico lleva señales, pero no lleva señales solo del lado del ojo que yo estoy estimulando, sino también lleva señales a través del quiasma óptico del lado contrario de donde yo estoy estimulando, es decir, del lado derecho del cerebro. Y al final, yo voy a estimular entonces ambos áreas pretectales. Independientemente yo estimule ojo izquierdo con luz o ojo derecho, si yo estimulo ojo derecho, igual, el nervio óptico igual va a llevar señal tanto al lado izquierdo como al lado derecho con el objetivo de estimular ambos áreas pretectales. ¿Quedó claro esto? Sí, está claro. Sí, doctora. Sí, gracias, doctor.
Ahora, seguimos con este ojo izquierdo que estamos estimulando. El nervio óptico ya pasó información hacia el lado izquierdo, que es del mismo lado que estoy estimulando, y hacia el lado derecho, que es el lado contralateral. Al final llegó el estímulo hacia el núcleo, el área pretectal, de ambos lados, tanto el derecho como el izquierdo. La característica es que estos núcleos pretectales, vean, también tienen fibras para ambos núcleos de Edinger-Westphal, tanto derecho como izquierdo, ambos. Entonces, cuando se estimula el derecho, el núcleo pretectal derecho o el área pretectal izquierda, perdón, que es esta, este va a enviar señales tanto al núcleo de Edinger-Westphal, derecho como el izquierdo. Y cuando se está estimulando el área pretectal derecha, este envía señal tanto al núcleo de Edinger-Westphal derecho como al izquierdo. Entonces, ven cómo tanto el núcleo pretectal recibe estímulos de forma bilateral y el núcleo de Edinger-Westphal también, ¿verdad? ¿Quedó claro hasta ahorita? Sí, doctora. Entonces, ya que el estímulo llegó a ambos núcleos de Edinger-Westphal, ¿sí? Porque esto va a suceder independientemente yo estimule ojo izquierdo o ojo derecho, ¿verdad? Entonces, yo estoy estimulando ojo izquierdo, el nervio óptico transmitió hacia el lado izquierdo, el área pretectal izquierda, y también hacia el lado derecho, y estimuló el núcleo pretectal, el área pretectal derecha. Y al estimular ambos núcleos inervan tanto o estimulan tanto el núcleo de Edinger-Westphal izquierdo como el derecho. Entonces, ya después, el núcleo de Edinger-Westphal izquierdo, de ahí sale el nervio oculomotor del lado izquierdo y se va a ir a enviar un mensaje hacia el ojo izquierdo, que es el que yo estoy estimulando. Y eso me provoca que el oculomotor active el esfínter pupilar y haya contracción, ¿verdad? Por eso es que cuando yo estimulo con luz el ojo izquierdo, veo contracción pupilar. Ahora, ¿por qué veo contracción pupilar también del lado derecho cuando yo estoy iluminando el izquierdo? Porque vean que el nervio óptico envía señales bilaterales a ambas áreas pretectales, a ambos núcleos de Edinger-Westphal. Por lo tanto, el núcleo de Edinger-Westphal también envía señales a través de el derecho, el núcleo de Edinger-Westphal derecho, también envía señales a través del núcleo oculomotor derecho. Entonces la señal llega y al final el nervio oculomotor derecho estimula también el esfínter pupilar derecho y provoca contracción. Esta es la razón por la cual cuando yo estimulo un ojo y yo observo el ojo contralateral, la pupila también está contraída. Es por esta inervación bilateral que tiene el núcleo pretectal y el núcleo de Edinger-Westphal. ¿Quedó claro? Sí. Sí, doctora. Vamos a ver ahora qué sucede, porque ahí no se quedó todo, ¿verdad? Pueden haber ciertas lesiones a nivel de ciertas vías que me van a provocar ciertas cosas. Entonces, ¿quién se anima a decirme aquí? Tenemos un paciente con el nervio óptico dañado, ¿verdad? Pero es el nervio óptico izquierdo. ¿Cómo van a estar esas pupilas? ¿O cómo va a estar ese reflejo fotomotor y consensual? ¿Quién me dice? ¿Quién se anima a decirme? No va a Tal tener vez la actividad, pupila ¿no? estaría dilatada. Ambas pupilas, solo la del lado izquierdo, solo la del lado derecho. Solo la del lado izquierdo tal vez no va, bueno, la que está lastimada no va a reaccionar ante el reflejo. ¿Están seguros que sí? El derecho, cuando se ilumina el derecho, ese no se contrae, pero si se ilumina el otro, sí se va a contraer los dos. Si se ilumina el sano. Ok, ahí estás. Pero en este paciente donde estoy eliminando el malo, ¿qué va a suceder? Ahí no va a pasar nada, no va ¿Va a haber dilatación. dilatación pupilar o va a estar normal? O sea, no va a suceder contracción, no va a haber miosis, ¿verdad?
La pupila no va a cambiar de tamaño, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es esto? Porque estoy estimulando el ojo izquierdo donde el nervio óptico está dañado, que es la vía aferente. ¿Ustedes creen que si yo tengo una lesión en la vía aferente, el mensaje va a llegar a ambos núcleos pretectales? No, no va a llegar. No va a llegar y por lo tanto tampoco se va a enviar ningún mensaje por el nervio oculomotor. Entonces, aquí no va a haber ni reflejo fotomotor ni reflejo consensual. Cuando yo ilumino el ojo dañado, donde está el nervio óptico dañado. Ahora, si yo ilumino el ojo que está sano, ¿qué va a suceder? Como Si había yo- dicho la compañera, ahí sí va a haber contracción de ambas pupilas. Exactamente. ¿Por qué va a haber contracción de ambas pupilas cuando yo ilumino, perdón, el ojo que está sano? Porque el nervio óptico derecho está sano, entonces este sí va a poder enviar sus señales tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Se van a estimular los dos núcleos pretectales, se van a estimular los dos núcleos de Edinger-Westphal y ambos nervios oculomotores van a enviar una señal hacia ambos ojos provocando contracción. ¿Quedó claro esto? Sí, Sí, doctora. Entonces, ¿quién se anima a decirme ahora qué sucede con los reflejos y las pupilas en este paciente con una lesión en el quiasma óptico? ¿Qué sucedería? Ninguna de las dos se va a contraer. ¿Segura? No. Tenés, ¿quién la diría lo clave es ver bien el dibujo. El dibujo, ahí les dice el camino. Ahí les dice la respuesta, solo tienen que seguir el camino. Tal vez el contraer, pero el izquierdo no. Ok. ¿Alguien más? Solo se va a contraer la pupila donde está la luz. No, chicos. Se van a contraer ambas. ¿Por qué? Porque yo estoy estimulando, yo tengo una lesión en el quiasma óptico. Estoy estimulando el ojo izquierdo. Vean, el nervio óptico no está dañado, pasan las fibras bien aquí, pero ¿qué sucede aquí? En el quiasma óptico tengo un tope, entonces no va a llegar ninguna señal. O sea, no se va a transmitir ni una señal hacia el lado contralateral, hacia el lado derecho. Pero del lado izquierdo, ¿sí? Del lado izquierdo, yo sí voy a tener las señales, ¿verdad? Y van a ir a estimular al núcleo pretectal. Pero vean qué sucede con el área pretectal. Tiene inervación bilateral hacia ambos núcleos de Edinger-Westphal. Entonces ahora yo les pregunto, ¿va a haber contracción pupilar en ambos ojos, sí o no? Sí. Pero ya vieron por qué, ¿verdad? Sí, porque, o sea, doctora, también allá en el área pretectal también ahí también hay como que un segundo cruce, por así decirlo. O sea, no solo Ajá, es el cruce del quiasma, sino también hay un cruce atrásito. ajá. Si no, también hay un cruce Doctora, en el núcleo pretectal. Dime, dime. solo entonces la contracción va a ser menor, ¿no? Porque no va a haber, no sé, no sé, a lo mejor yo estoy mal, pero no va a haber tanta estimulación como si no estuviera bloqueado el quiasma. No, sí va a haber. ¿Por qué va a haber? Por lo que les dije, chicos. Porque a Pero pesar de de la que, misma magnitud. sí, porque igual, aunque tú estés estimulando solo el núcleo, el área pretectal del lado izquierdo del ojo que tú estás estimulando, mira, el área pretectal envía señales a ambos núcleos de Edinger-Westphal. Entonces, al final, el estímulo que va a mandar va a ser el mismo para ambos núcleos. Entonces, al final, Ok, ambos núcleos oculomotores van a llevar información hacia las pupilas y vas a tener tus dos reflejos, fotomotor y consensual. ¿Quedó claro esto? sí, muchas gracias. Ustedes tienen que tener claro que en el quiasma
como dijo su compañero, hay un primer cruce, ¿verdad? El nervio óptico lleva la información y en el quiasma hay un cruce, ¿verdad? Donde las fibras se pasan hacia el nervio, hacia el lado derecho y hay fibras que siguen del lado izquierdo. Entonces, eso hace que se activen ambos núcleos, ambas áreas pretectales. Y luego, en los núcleos en las áreas pretectales hay otro cruce, donde cada núcleo pretectal envía señal a ambos núcleos de Edinger-Westphal, ¿verdad? Por eso es que si yo tengo una lesión en el quiasma óptico, yo voy a tener igual mi reflejo consensual y fotomotor. ¿Sí? Esto lo tienen que manejar bien y aprender bien, porque yo en el examen no les voy a poner esta imagen que les dice la flechita, ¿verdad? Ustedes ya tienen que saber que en el quiasma hay un cruce contralateral de fibras y que en el núcleo pretectal también hay un cruce en donde hay inervación bilateral, ¿verdad? Entonces, vamos ahora con este otro ejemplo. ¿Cómo creen que van a estar las pupilas? Se van a contraer solo las pupilas del otro ojo, o sea, del que no tiene luz. Ok. Sí, exactamente. Entonces eso se traduce a que yo voy a tener reflejo consensual, pero no voy a tener reflejo fotomotor, ¿verdad? ¿Por qué? Vean, tengo daño en la vía eferente, que es el reflejo oculomotor, que es el que provoca al final la contracción pupilar. Entonces, yo estoy estimulando el ojo izquierdo, el nervio óptico está intacto, el nervio óptico pues va a mandar sus señales hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho para estimular ambas áreas pretectales. Las áreas pretectales ambas van a estimular ambos núcleos de Edinger-Westphal del lado derecho e izquierdo. Y vean qué pasa aquí. Aquí sale el núcleo, este núcleo del nervio oculomotor, que es el núcleo de Edinger-Westphal. De aquí sale el nervio oculomotor. Entonces, ¿qué pasa del lado izquierdo? Vean, me topo con una lesión. Entonces, ¿ustedes creen que se va a poder contraer la pupila aquí en el ojo que yo estoy estimulando? No, No. ¿verdad? Entonces, No. no va a haber reflejo fotomotor. Pero, ¿qué sucede con el núcleo del lado derecho? Vean, sale el nervio oculomotor del núcleo de Edinger-Westphal y no hay nada. Entonces, sí llega el estímulo para la contracción pupilar. Entonces, cuando yo estimulo el ojo donde el nervio oculomotor está dañado, yo reflejo fotomotor no voy a tener, solo consensual. ¿Qué pasaría si yo estimulara el ojo que está sano? El ojo donde el nervio oculomotor no está afectado. ¿Qué sucedería? Yo tendría reflejo fotomotor porque mi nervio oculomotor del ojo de que yo estoy estimulando está sano, pero yo no tendría reflejo consensual, ¿verdad? Porque el nervio del ojo que yo no estoy estimulando, el nervio oculomotor está dañado, entonces no va a poder contraerse. Entonces, si yo estimulo este ojo que está sano, tendría reflejo fotomotor, pero no consensual. Y si yo estimulo este ojo, que es donde el nervio oculomotor está dañado, no tendría fotomotor, pero sí tendría consensual. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Bueno, entonces, vamos ahora con los campos visuales. Los campos visuales también es otro temita, ¿verdad? Los campos visuales básicamente nos dicen el área o nos ayuda a evaluar el área de visión que el paciente puede ver, ¿verdad? Entonces, si el paciente tiene afectado alguna parte del campo visual, puede ser porque alguna parte del cerebro está afectada específicamente, pero lo importante aquí es que sepan que nuestro campo visual es como un círculo y se divide en dos, a la mitad. Un campo visual nasal, que es el que está más cerca a la nariz, que es el que está más medial, y un campo visual temporal, que es el que está más lateral, ¿verdad? ¿Qué sucede? La retina también se divide en una hemirretina nasal y una hemirretina temporal. Y esas hemirretinas están inervadas por el nervio óptico y esas fibras pasan por el nervio óptico. Entonces, algo importante que tienen que saber es que realmente la hemirretina temporal
me va a reflejar información del campo visual contrario, es decir, del campo visual nasal. Y la hemirretina nasal me va a reflejar realmente información sobre el campo visual temporal, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Sí. Ok. Entonces, recuérdense que la retina, por ahí está el nervio óptico, ¿verdad? Entonces, esas fibras de la retina nasal y temporal pasan a través del nervio óptico, ¿verdad? Entonces, vean cómo, aquí vean, esa es la hemirretina nasal que recibe información del temporal y esta es la hemirretina temporal que recibe información del campo visual nasal. Vean cómo las fibras de la hemirretina nasal pasan a través del nervio óptico, vean, son estas fibras celestes y llegan al quiasma óptico y ¿qué sucede? Iban del lado izquierdo. ¿Y ahora qué pasa? Se pasaron del lado derecho. Entonces, eso es algo importante que sepan, que a nivel del quiasma óptico, las fibras nasales, ¿verdad? Las fibras de la hemirretina nasal, ambas, de ambos ojos, se entrecruzan en el quiasma óptico. Es decir, las fibras de la hemirretina, las fibras nasales de la hemirretina nasal, que pasan a través del nervio óptico en el quiasma óptico, después del quiasma óptico se pasan al lado derecho. Y en el ojo izquierdo, las fibras nasales de la retina se pasan hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, el quiasma óptico es un cruce entre las fibras nasales de ambas hemirretinas nasales del ojo izquierdo y derecho. ¿Quedó claro eso? Ay, perdón, yo tengo una duda. Sí, dime. Digamos que los colores del campo visual temporal dice B4, pero como usted dijo que el campo visual temporal va a reflejar lo de nasal, por eso es de que el color amarillo es el que está en medio, ¿verdad? ¿O me equivoco? Mira pues, aquí el color amarillo te está hablando, este B4 te está hablando de la hemirretina nasal derecha, ¿verdad? Entonces aquí siguen las fibras de esta hemirretina nasal derecha, que es esta fibra amarilla, ¿la ves? ¿Sí la ves? Sí, la veo, disculpe. Va, entonces aquí en el quiasma óptico esta fibra se va a cruzar hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Eso es lo que tienes que tener claro. ¿Sí entendiste eso? ¿O no entendiste si esa era tu duda? Es que a lo mejor yo me estoy confundiendo por los colores, porque arriba dice campo visual temporal y está en amarillo y el B4 está en amarillo, pero Sí, a lo lo mejor que es pasa, por los colores. lo que sucede es que aquí donde dice B4, o sea, tienen el mismo color porque la hemirretina está de color amarillo, si te das cuenta, la hemirretina nasal, donde dice B4 está de color amarillo. ¿Por qué? Porque realmente te refleja el campo visual temporal. ¿Ya me entendiste? Sí, cabal, esa era mi duda. Por eso es. Va, Muchas gracias. vaya. Entonces, el quiasma óptico, chicos, que les quede claro, es el cruce de ambas fibras nasales, ¿verdad? De las retinas nasales o del nervio óptico, ¿sí? Se entrecruzan ahí. Eso es el quiasma óptico. Y tenemos un núcleo importante, el núcleo geniculado lateral, que se encuentra en el tálamo, que forma parte también de la transmisión de los campos visuales, que está en el tálamo. Y ese es el núcleo geniculado lateral. Y a partir de ese núcleo geniculado lateral surgen unas fibras nerviosas, se podrían decir así, que se llaman radiaciones ópticas. Estas radiaciones ópticas van a ir a dar al lóbulo occipital, que es el centro de corteza visual, ¿verdad? Entonces, estas radiaciones ópticas, hay unas que se llaman asa de Meyer, que es esta de color naranja, que pasan por el lóbulo temporal. Y hay unas dorsales, que es esta como aqua, que pasa por el lóbulo parietal,
¿verdad? Entonces es importante. Estas radiaciones ópticas salen del núcleo geniculado lateral. Prácticamente son vías nerviosas, ¿verdad? Que van a ir a estimular al lóbulo occipital, que es donde está la corteza visual primaria. Entonces están las del asa de Meyer, las fibras del asa de Meyer, que es la que está más lateral, digamos, y pasan por el lóbulo temporal, y las de la vía dorsal y las dorsales, perdón, que estas pasan por el lóbulo parietal. ¿Sí? Entonces ambas van a ir a estimular al lóbulo occipital. ¿Quedó claro de esto? ¿Las tres van a ir a estimular al lóbulo occipital o solo las últimas dos, las Las dorsales? tres. Las tres, Ah, pero la más importante es la de Meyer y la dorsal esta, porque la dorsal pasa por el parietal y la de Meyer por el temporal. ¿Sí? ok, gracias. Entonces, aquí pónganme mucha atención, porque cuando las radiaciones ópticas llegan al lóbulo occipital, llegan a estimular cierta área del campo visual, ¿sí? Como recuérdense, el lóbulo occipital es donde está la corteza visual primaria y es donde el campo visual se divide en visión periférica superior, macular y periférica superior y macular y periférica inferior. Entonces, recuérdense que nosotros tenemos un campo visual que es central y un campo que es periférico, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que en el lóbulo occipital está como dividido en dos ese campo visual. En el campo visual macular y periférico superior y en el campo visual macular y periférico inferior, ¿verdad? Así es como está dividido en el lóbulo occipital. Entonces, estas radiaciones ópticas van a ir a estimular ya sea el campo superior o el campo inferior, ¿ok? Hablando específicamente del asa de Meyer, que es esta naranja que está aquí, que pasa por el lóbulo temporal, tiene la característica que va a ir a estimular al campo visual inferior, tanto la visión macular como la visión periférica. Pero aunque vaya a estimular este campo visual periférico y macular inferior, realmente si yo tengo una lesión a nivel de este asa de Meyer, el paciente clínicamente lo va a reflejar como una afectación del campo visual macular y periférico superior. ¿Sí? ¿Entendieron esta parte? O sea que el asa de Meyer se encarga de la visión inferior, por así decirlo, pero el paciente va a tener visión mala superior. Exactamente. Así. Así mero. Tanto macular y periférica, ¿verdad? Entonces, el asa de Meyer va a ir a estimular al lóbulo occipital, visión inferior, campo inferior, tanto macular como periférico. Pero si yo tengo una lesión en esa radiación óptica, que es la temporal, clínicamente el paciente va a tener afectado el campo superior, periférico y macular. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, doctora. ¿Y los demás cómo van? Sí, Doctora, está la verdad es claro. que no me quedó tan claro eso. Va. ¿Qué entendiste tú? Decime qué entendiste tú. Va, yo, o sea, es que me confundí literal en lo de inferior y superior. O sea, Va. no, ahí me perdí. Pregunta, ¿sí entiendes qué son las radiaciones ópticas? ¿Sí entiendes cuáles son las parietales? ¿Cuáles son las temporales? ¿Sí entiendes eso? Sí, eso sí, 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 Va. sí, eso. Entonces, en el lóbulo occipital hay áreas específicas que estas radiaciones pueden estimular. Hay un área, tu campo visual es un círculo, ¿verdad? Pero en el lóbulo occipital va a estar dividido en dos así, superior e inferior, ¿sí? Macular y periférico, ¿verdad? Entonces, la característica de las
temporales, de las radiaciones temporales, es que van a ir a estimular a esta parte, ¿ve? A esta parte del campo visual, que es el campo inferior, que incluye tanto la visión macular como periférica. ¿Te quedó claro eso? Sí. Va. Pero cuando un paciente tiene una lesión aquí en estas radiaciones temporales, el paciente realmente lo va a manifestar como una afección en el campo visual superior, tanto macular y periférico, a pesar que estas asas estimulen la parte inferior, ¿sí? ¿Ya te quedó más claro? Ah, sí, ahora sí. Ya, ¿Ya? doctora. Sí. Entonces, asa de media temporal estimula el campo visual inferior, macular y periférico, pero clínicamente el paciente lo manifiesta como una afección en el campo visual superior, macular y periférico. ¿Estamos ahí todos? Sí, doctora. ¿Qué sucede ahora con las radiaciones dorsales, las parietales? Lo mismo, solo que lo contrario. Las radiaciones dorsales van a ir a estimular en el lóbulo occipital el campo visual superior, tanto macular como periférico. Pero si yo tengo una lesión en esas radiaciones, clínicamente el paciente lo va a reflejar como una afección en el campo visual inferior, macular y periférico. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Entonces ustedes apréndanselo así, ¿verdad? Clínicamente, si yo tengo una lesión en el asa de Meyer, yo voy a tener afectado mi campo visual superior, macular y periférico. Clínicamente, si yo tengo una afección en las radiaciones dorsales que pasan por el lóbulo parietal, clínicamente el paciente lo va a manifestar como una afección en el campo visual inferior, macular y periférico. Así apréndanselo. ¿Sí? Sí, doctora. Pero Doctora. ustedes ya saben que en el occipital, el campo visual que van a estimular es lo contrario a lo que clínicamente manifiesta el paciente, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Sí, muy doctora. bien. Ok. Ok, espérenme, chicos. Entonces, ya que les expliqué lo del núcleo geniculado lateral, lo del quiasma óptico, vamos ahora a esto, la aplicación clínica. Entonces, ¿quién me dice? Estas son lesiones, las líneas representan lesiones. Y estos son números, ¿sí? Y estos son números que realmente, ¿qué les iba a decir? Son números que reflejan cómo van a estar los campos visuales según estas lesiones, ¿verdad? No están en orden todos. Entonces, ¿quién me dice? ¿Sí? ¿Quién me dice? Vamos a ver esta lesión que está aquí en el globo ocular izquierdo, en el ojo izquierdo. De estos ejemplos de campos visuales del 1 al 7, ¿quién se anima a decirme cómo tendría este paciente una lesión aquí, como una lesión aquí? Los campos visuales. ¿Tendría el número 1? ¿Tendría como el número 2? ¿Como el número 3? ¿Cómo estaría? ¿Quién se anima? Tal vez eh, como el número 2. Ok, como el número 2. ¿Quién piensa algo más? Yo sí también pienso que podría ser como el número 2.
como el número 2. Ok. Espérenme, chicos. Espérenme. Solo voy a cargar algo. Sí. Bueno, chicos, perdón. Entonces, todos piensan que sería el número 2. Sí. Ok. Pues fíjense que no. No es el número 2. ¿Por qué? Porque generalmente aquí esto me refleja que hay como... Esta flechita me refleja que hay una lesión. Siempre que ustedes ven aquí una lesión o una linita que refleja el centro del ojo, estamos hablando de que hay una lesión a nivel de la mácula, ¿verdad? Entonces recuérdense que la mácula es prácticamente una representación del nervio óptico y la mácula nos ayuda a la visión central. Entonces, si yo tengo una afección en la mácula izquierda del ojo, en el ojo izquierdo, ahora les vuelvo a preguntar, ¿cómo estarían entonces mis campos visuales? Como el 7. Exactamente, como el 7, ¿verdad? Entonces, ese campo, en esa lesión, en una lesión de una mácula, ya sea derecha o izquierda, yo voy a perder la visión central, el campo visual central, ¿verdad? Entonces, lo gris quiere decir que el campo visual está perdido. El paciente no puede ver nada en ese campo. Entonces, este paciente va a tener el número 7, ¿verdad? No va a tener visión central del lado del ojo, ¿sí? Donde la mácula está afectada, ¿verdad? ¿Dudas con este ejemplo? No, doctora. Ok. Entonces vamos con otro. A ver. Este que está aquí, donde está lesionado el nervio óptico, ¿qué campo visual, cómo estarían los campos visuales en este paciente? ¿Qué número sería? El 1. Sería el 1, ajá. El 1, ¿verdad? El 1, porque realmente pues todo el nervio óptico está lesionado, entonces pues el paciente va a tener pérdida de todo el campo visual del lado del nervio, del lado del nervio que está afectado, es decir, del lado del ojo derecho, ¿verdad? Entonces a esto, afección, a una pérdida total del campo visual se le llama anopsia. Anopsia. A-N-O-P-S-I-A. Anopsia. Entonces, sí, exactamente, es el 1. Vamos ahora con este que está aquí. Hay una lesión en el quiasma óptico. ¿Cómo creen que va a estar los campos visuales? ¿Qué número sería? Yo creo que es el 2. El 2. Sí, es el 2. A esto se le llama una hemianopsia. Hemianopsia quiere decir que la mitad del campo visual se perdió. Hemianopsia bitemporal. ¿Por qué se llama hemianopsia bitemporal? Porque ambos campos temporales están perdidos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque vean, tengo una lesión en el quiasma óptico, ¿verdad? Entonces, en el quiasma óptico, ¿qué se entrecruza? ¿Qué fibras se entrecruzan en el quiasma óptico? Que les dije, chicos. Sales. Fibras nasales. Las nasales de tanto el ojo izquierdo como el derecho, ¿verdad? Y esas fibras nasales que reflejan el campo. La visión temporal. El campo temporal. Exactamente. Entonces, si en el quiasma óptico se cruzan ambas fibras nasales que reflejan los campos temporales, ¿qué va a suceder? Yo voy a tener ambos campos temporales afectados en ambos ojos. ¿Quedó claro ese ejemplo? Sí. Ok. Luego tenemos una lesión aquí en el tracto óptico. Que tracto óptico se le llama a todas las fibras que siguen después, inmediatamente después del quiasma. Entonces, en el tracto óptico tengo una lesión. ¿Qué número creen de cómo estarían los campos visuales? ¿Qué número sería? El 3. El 3, ¿verdad?
¿Por qué el 3? Porque vean, aquí tengo una lesión en el tracto óptico. El tracto óptico lleva fibras nasales del ojo izquierdo, ¿verdad? Y las fibras nasales realmente me reflejan el campo temporal. Entonces, en el ojo izquierdo yo voy a tener afectado mi campo temporal, ¿ya ven? Y además también tengo fibras temporales del ojo derecho, ¿verdad? Porque por ahí pasan, en el tracto óptico pasan estas fibras temporales del ojo derecho. Y realmente las fibras temporales me reflejan, ¿qué? El campo nasal, ¿verdad? Entonces, en el ojo derecho yo voy a tener afección de mi campo nasal. ¿Ya vieron por qué? ¿Verdad? ¿Por qué el paciente va a tener ese campo visual así? ¿O no les quedó muy claro? Sí, está claro, doctora. Ok. Entonces, a esta afección se le llama igual una hemianopsia, ¿verdad? Una hemianopsia porque se afecta la mitad del, del campo visual. Entonces se llama hemianopsia homónima izquierda. ¿Por qué homónima izquierda? Porque ambos campos visuales del lado izquierdo están afectados, ¿verdad? Entonces esto se le llama anopsia derecha, una hemianopsia bitemporal, una hemianopsia homónima izquierda, ¿sí? Entonces ahora vamos con la siguiente lesión. Yo tengo una lesión aquí en el asa de Meyer. ¿Cómo van a estar los campos visuales en este paciente? Como el 4. Como el 4. Vean, algo importante es que sepan que cuando hay lesión de mácula y cuando hay lesión de nervio óptico, la lesión es del lado donde yo tengo lesionado, ¿verdad? O sea, si yo tengo lesión en la mácula izquierda, yo voy a tener el campo visual central izquierdo afectado. Si yo tengo el nervio óptico afectado, el nervio óptico derecho, yo voy a tener el campo visual derecho afectado, ¿verdad? Entonces, el campo visual afectado va a estar del lado de la lesión. Pero a partir del quiasma óptico y en el tracto óptico, las lesiones pues ya se vuelven bilaterales, ¿verdad? Es decir, en ambos ojos, ¿sí? Entonces, a partir del quiasma óptico en adelante, si se dan cuenta, todo es bilateral, ¿verdad? Entonces, y algo importante es que a partir del núcleo geniculado, toda lesión va a ser contralateral. Es decir, si yo tengo afectado las asas de Meyer del lado derecho, el daño se va a reflejar del campo visual izquierdo. En ambos ojos siempre, pero del campo visual izquierdo. ¿Quedó claro esto? Doctora, sí entendí lo del quiasma óptico, o sea, sí entendí que en el quiasma óptico y en el tracto, ahí ambos ojos están afectados, ¿verdad? Y cuando hay una lesión en la mácula izquierda o derecha, o sea, en la izquierda hay lesión en el izquierdo, en el campo visual izquierdo, y así con el lado derecho, ¿verdad? Ajá. Y el último fue el único que no. Mira pues, en resumen, a partir del quiasma en adelante, todo es bilateral. Vas a afectar ambos ojos, ¿verdad? A partir del quiasma óptico. Si tenés una lesión en quiasma, en fibras dorsales, en lóbulo temporal, en las radiaciones temporales, parietales y en el tracto óptico. Todo eso te va a dar una lesión bilateral. Ese es el primer punto. Segundo punto. A partir del núcleo geniculado lateral, es decir, las radiaciones ópticas, ¿verdad? Y la lesión alguna lesión en el lóbulo parietal, que es la corteza visual primaria, ¿sí? A partir del núcleo geniculado lateral, ¿verdad? Lo que le sigue, ¿verdad? Radiaciones ópticas y lóbulo occipital, que es la corteza visual primaria. Si tú tienes una lesión en un lado, ¿verdad?
La manifestación clínica del paciente la va a manifestar en el campo visual contrario, ¿sí? Es decir, como este paciente tiene una lesión en el asa de Meyer, que es en las fibras temporales. Las asas de Meyer, clínicamente el paciente las va a reflejar como una afección del campo visual superior, ¿verdad? Pero aquí la característica es de que va a reflejar una afección en el campo visual superior, pero en la mitad, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, aquí tú tienes una lesión del lado derecho, ¿verdad? Ah, y lo vale reflejar en el lado En el izquierdo. campo visual contrario. Siempre en ambos ojos. Porque recuérdate que a partir de quiasma óptico todo es bilateral. Siempre en ambos ojos, pero en campo visual contrario. ¿Sí? Ah, ok, ya entendí. Gracias. Chicos, ¿quedó claro lo que le acabo de explicar a su compañera? Sí, doctora, ahora sí, gracias. Va. Entonces, cuando se dañan las radiaciones ópticas, la característica es que se daña la mitad de la mitad del campo visual, si se dan cuenta, ya sea superior o inferior. Entonces, cuando se daña el asa de Meyer derecha, yo voy a tener una afección en mi visión, en la mitad de mi visión superior, tanto macular y periférica, pero en el campo visual contrario, en el campo visual izquierdo, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando yo tengo una lesión en las dorsales que pasan por el parietal? Estas me reflejan una lesión clínicamente el paciente lo va a reflejar como una lesión en el campo visual inferior, ¿verdad? En la mitad del campo visual inferior, tanto macular como periférico. Pero, como es del lado derecho, el daño se va a reflejar en el lado contrario, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama cuadrantopsia, porque se afecta solo la mitad de la mitad del campo visual, ¿verdad? Entonces se llama una cuadrantopsia superior izquierda, ¿verdad? Superior porque está arriba e izquierda porque está a la izquierda. Y esta es una cuadrantopsia inferior izquierda, ¿sí? Entonces, por último, tenemos aquí el 6. El 6 refleja una lesión a nivel del lóbulo occipital, que es donde llegan las radiaciones ópticas. Entonces, aquí en el lóbulo occipital se encuentra la arteria cerebral posterior, que básicamente es la que nos da la visión periférica, específicamente la visión periférica, ¿verdad? Entonces, se va a ver afectada, pues nada más la mitad de la visión periférica, ¿verdad? Pero del lado contrario, ¿sí? Entonces, si yo tengo afectado aquí el lóbulo occipital derecho, yo voy a perder la mitad de la visión periférica, pero del lado contrario, ¿verdad? La visión macular yo la voy a tener intacta. Solo la periférica la voy a tener afectada. ¿Dudas con eso? No, doctora. Ok. Como les digo, esto no es que no pretendo que se les quede ya ahorita, ¿verdad? Esto tienen que volver a verlo, volver a revisarlo y preguntarme si tienen dudas, porque esto viene en su examen, que es la otra semana. Entonces vamos ahora ya con las pruebas de Riney-Weaver. Las pruebas de Riney-Weaver nos sirven para identificar si el paciente tiene sordera conductiva neurosensorial. Entonces recordemos que el oído está formado de oído externo, oído medio, oído interno. El oído externo es básicamente un conducto, ¿verdad? Que está limitado por el tímpano, la membrana timpánica, que a partir de ahí es donde inicia el oído medio. El oído medio es donde están los huesillos, el martillo, yunque y estribo, ¿sí? Que al final el estribo va a ir a dar a la ventana oval, que va a estar en conexión con, pues, la cóclea, ¿verdad? Que va a ser parte del oído interno, ¿sí? Entonces, en el oído interno tienen que saber que la cóclea específicamente se encuentra en la apófisis mastoide del hueso temporal. Por eso es que ustedes ven aquí que la cóclea está rodeada de hueso, porque está metida en el hueso temporal en la apófisis mastoide. Entonces, la sordera conductiva es aquella donde yo tengo una afección a nivel del oído externo o oído medio. ¿Qué me puede causar sordera conductiva?
una otitis media, una otitis externa, algún cuerpo extraño, a veces los niños se meten juguetitos en el oído, a veces hay casi que bolas de cerumen que se le acumulan a las personas porque no se limpian, o a veces las personas se meten el hisopo en el oído y dejan metido ahí algodón y el cerumen lo rodea. Entonces hay un montón de causas, ¿verdad?, de sordera conductiva. Pero sepan que en la sordera conductiva se daña principalmente el oído externo o el oído medio. ¿Qué sucede en una sordera neurosensorial? La sordera neurosensorial afecta principalmente el oído interno, que es la cóclea. La cóclea es la encargada de la audición principalmente, ¿verdad? Que también está compuesta por los conductos semicirculares, que son los encargados del equilibrio. Pero la cóclea, como les digo, es la encargada de la audición y está inervada por el nervio coclear, que es el que al final pues ayuda a la audición, ¿verdad? Entonces, en una sordera neurosensorial, yo tengo principalmente afectado la cóclea, que es el oído interno. Entonces, la prueba de Weber y la prueba de Rhine. La prueba de Rhine lo que hace es evaluar conducción aérea, es decir, colocar el diapasón enfrente del conducto auditivo externo y colocarlo a partir de, también en la apófisis mastoide, que es hueso, ¿verdad?, que es parte del hueso temporal. Entonces, aquí se evalúa la conducción ósea a partir de colocar el diapasón en el hueso temporal y la conducción aérea a partir de colocar el diapasón en el conducto auditivo externo. ¿Dudas hasta ahorita? No, doctora. No, doctora. Entonces, la prueba de Rhine normalmente nosotros, una persona normal debería escuchar mejor vía aérea, es decir, cuando se le pone el diapasón en el conducto auditivo externo, que vía ósea. Eso es lo normal, ¿verdad? Entonces, el test de Rhine nos sirve para identificar si el paciente lo que tiene es una sordera neurosensorial o conductiva. Entonces, ¿qué sucede? Si el paciente tiene una prueba normal, si el paciente tiene una mejor... Bueno, la prueba se hace. Primero colocan en la apófisis mastoides, le colocan, estimulan el diapasón y le colocan, así como aquí, le colocan el diapasón. Y el paciente les tiene que decir hasta cuándo dejan de escuchar el sonido. E inmediatamente después, cuando el paciente le dice, doctora, ya no escucho el sonido, ustedes pasan el diapasón hacia el oído externo, ¿verdad?, para evaluar conducción aérea. Entonces el paciente ahí les va a decir, yo escuché mejor vía aérea que vía ósea, yo escuché mejor vía ósea que vía aérea, ¿sí? Entonces, como les digo, si el paciente escuchó mejor vía aérea que vía ósea, eso puede decir dos cosas. Uno es que el paciente esté normal, no tenga ningún problema, y otro es que el paciente tenga una sordera neurosensorial, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué. Y si el paciente les dice, yo escucho mejor vía ósea que vía aérea, quiere decir que el paciente tiene una sordera conductiva. ¿Dudas hasta ahorita? No, doctora. No, doctora. Entonces, la prueba de Weber nos sirve básicamente para identificar qué oído es el que está afectado, según el tipo de sordera, o para confirmar si realmente el paciente que tenía mejor vía aérea que vía ósea realmente está sano o realmente tiene una sordera neurosensorial. Entonces, la prueba de Weber trata de que ustedes estimulan el diapasón y se lo colocan encima de la cabeza del paciente, así como aquí. Lo pueden ver. Y si se dan cuenta, la transmisión de esta prueba es principalmente vía ósea, ¿sí? Vía ósea. Entonces, al final, esa transmisión va a llegar vía ósea y va a estimular a la cóclea, ¿verdad? Lo normal es que en un paciente sano es que el sonido se escuche de forma igual en ambos oídos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un paciente con una prueba de Rhine que tiene una conducción aérea mejor que la ósea, quiere decir que está normal o tiene sordera neurosensorial. Le hago yo la prueba de Weber y el paciente escucha ambos sonidos de forma igual en ambos oídos, quiere decir que el paciente está sano. Y descarto la sordera neurosensorial, ¿verdad? Pero
Si el paciente me dice, yo tengo o escucho mejor con un oído que con el otro, ahí yo ya sospecho de una sordera neurosensorial, ¿verdad? ¿Dudas hasta ahorita? Doctora, disculpe, entonces el test de Weber en realidad no es necesario para los que tengan sordera conductiva, solo para discriminar si es normal o, o neurosensorial, ¿verdad? O sea, si está sano o tiene sordera neurosensorial. Mira, sí se hace, ¿verdad? Sí se hace porque realmente la prueba de Weber te ayuda a identificar bien qué oído es el que está malo. O sea, la prueba de Ryan te va a decir qué tipo de sordera tiene el paciente, ¿verdad? Conductiva o neurosensorial, ¿verdad? Pero tú no vas a estar seguro si es una neurosensorial, ¿verdad? Porque puede ser que esté normal también la prueba. Entonces tú vas a hacer la prueba de Weber para eso, para descartar, como tú dijiste, si la prueba de Ryan que estaba normal es porque está normal o porque el paciente tiene una sordera neurosensorial, pero también te va a servir para confirmar qué oído es el que está afectado principalmente, ¿verdad? Sí, doctora, muy bien, muchas gracias. Entonces, la sordera neurosensorial. El paciente va a tener una prueba de Ryan va a tener mejor, va a escuchar mejor vía aérea que vía ósea, ¿verdad? Entonces, cuando hagamos la prueba de Weber en la sordera neurosensorial, el sonido se va a escuchar mejor en el oído que está sano. Es decir, si yo en la prueba de Ryan identifiqué que en el oído derecho el paciente tenía mejor audición aérea que ósea, en la prueba de Weber el paciente va a escuchar mejor el sonido con el ojo que está sano. Perdón, con el oído que está sano, que es el oído izquierdo. ¿Por qué? Recuérdense que la sordera neurosensorial se daña la cóclea y la cóclea está en hueso. Entonces, cuando yo hago prueba de Weber y la transmisión es ósea, ¿ustedes creen que el estímulo va a llegar a la cóclea que está dañada? ¿Sí o no? No, doctora, no llega. No llega. Entonces, el ojo sano, como la cóclea del lado izquierdo es la que está sana, entonces la transmisión ósea va a estar nítida a través de este oído y se va a escuchar mejor. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Entonces, en una sordera neurosensorial, Ryan va a haber mejor conducción aérea que conducción ósea y Weber, el paciente va a escuchar mejor el sonido con el oído que está sano. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí. ¿Qué pasa con la sordera conductiva? Sordera conductiva, Ryan, el paciente va a escuchar mejor vía apófisis mastoide, que es conducción ósea, que vía aérea, ¿verdad? Entonces, porque va a haber algo que está obstruyendo el oído medio o el conducto auditivo externo. ¿Qué pasa cuando yo hago Weber? El paciente va a escuchar mejor, ¿sí? El paciente va a escuchar mejor el sonido con el oído que está malo. Es decir, si en la prueba de Ryan el oído derecho es el que me salió que el paciente escuchaba mejor vía ósea que vía aérea, en la prueba de Weber el paciente va a salir que el paciente escucha mejor el sonido con el ojo malo, con el ojo derecho. ¿Por qué? Porque recuérdense que la prueba de Weber es transmisión ósea. Evalúa transmisión ósea. Y cuando el sonido llega al oído malo, yo no tengo afectada la cóclea, pero sí tengo afectada la transmisión aérea. Entonces la transmisión a través de la cóclea va a ser más rápida. Entonces el paciente va a escuchar mejor el sonido aquí, en comparación a que cuando llega la señal al oído sano. En el oído sano el paciente va a tener mejor transmisión aérea que ósea, porque eso es lo normal, ¿no?
Entonces, por eso es que en una sordera conductiva, el paciente en la prueba de Weber escucha mejor con el oído, que está mal. ¿Quedó claro esto? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Cómo están los demás? Oh, Sí. claro, doctora. Bien, gracias. Ok. Ejemplo. Tenemos una paciente que dice que escucha mejor el sonido por conducción aérea que por conducción ósea en prueba de Ryan. El paciente luego hace la prueba, el doctor luego hace la prueba de Weber y el paciente dice que escucha mejor con el oído derecho. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Quién me dice? Es Tiene sordera neurosensorial. Ajá. Ajá. ¿Y cuál es el oído que está afectado? ¿Derecho? El derecho. ¿Seguros? El izquierdo. Es el izquierdo. Recuérdense que en la sordera neurosensorial el paciente escucha mejor con el oído que está sano. Si aquí les está diciendo el paciente escucha mejor con el oído derecho, quiere decir que el oído que está sano es el oído izquierdo, ¿sí? En la sordera conductiva sí sería así. Si el paciente escucha mejor con el oído derecho, quiere decir que el oído malo es el derecho, ¿sí? ¿Quedó claro este ejemplo? Sí, doctor. Sí, claro. Ok, chicos. Entonces, consejo, vuelvan a revisar la clase, vuelvan a ver la grabación, pregúntenme. Yo de verdad, yo les doy la confianza de que me escriban por Microsoft Teams, que me pregunten. Yo no sé si todos entienden todo, no hay dudas, pero, pero acostúmbrense a preguntar si no tienen dudas, más en este tema, porque este tema, como les digo, viene en el examen. Y así como yo se los expliqué, así se los voy a preguntar, ¿verdad? Entonces, vuelvan a ver la grabación y si tienen preguntas, me dicen. ¿Qué les pareció la clase? Muy bien, doctora, gracias. Solo como usted decía, los temas bastante, bueno, complicaditos, la verdad. Ajá, ¿verdad? ¿Alguien más que quiere decir algo? Sí. No, es de que hay que volver a ver la clase porque hay temas que uno no entiende muy bien, pero con ver la clase ya se entienden. Ok. Pero sí estuvo muy interesante. Sí, si se dan cuenta, aplicamos, no solo les expliqué la fisiología, sino aplicamos cómo se vería las lesiones, ¿verdad? En las vías. Eso es muy interesante. Entonces, su tarea igual va a ser de esto. Yo ahorita no les voy a decir, lo más probable es que les ponga a dibujar las vías y las lesiones, ¿verdad? Como les digo, chicos, si es dibujo, si yo les digo hagan un dibujo, hagan el dibujo a mano, ¿verdad? Porque, como les digo, fisiología uno aprende dibujando, haciendo esquemas, ¿verdad? Entonces, si yo les digo haga el dibujo y explique, hagan el dibujo ustedes y lo explican, ¿verdad? Porque me ha pasado muchas veces que siguen poniendo las imágenes que yo les pongo. Entonces, y ahí pierden puntos. Entonces, traten de los puntos que son fáciles de ganar, gánenselos, ¿verdad? Entonces, eso chicos, examen corto siempre va a haber este domingo, ¿verdad? El examen parcial, lo más seguro es que sea viernes, tipo 5 de la tarde, ¿sí? Yo les voy a estar confirmando la hora y viene todo lo que hemos visto hasta este tema, ¿verdad? El corto del domingo solo viene este tema, ¿verdad? Igual me tienen que entregar su tarea la próxima semana. Yo les voy a decir qué día en específico me lo van a entregar. Yo creo que me lo van a entregar antes del examen, tal vez el día jueves. El día jueves me van a entregar su tarea. Entonces, yo les voy a decir y les voy a dar las instrucciones de la Tengo tarea. una duda, disculpe. Sí, dime. ¿Sí? No sé si escuché mal, pero es el otro viernes, ¿verdad? El examen. El ¿O otro este viernes. viernes? No, es el otro viernes, Gracias. porque esta semana ya vimos el tema, ¿verdad?
Esta semana ya vimos el tema. Entonces, el otro viernes, otra cosa, la otra semana, cuando yo hago parciales, generalmente el día que ustedes tienen laboratorio no hay clase. Es decir, el otro miércoles a esta hora no hay clase. ¿Por qué? Porque el tema es el parcial y el parcial lo van a hacer todos al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, la otra semana no hay que conectarse. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, doctora. Yo igual les voy a estar recordando a los del grupo, ¿verdad? Que, ¿qué les iba a decir? Les voy a estar preguntando a los del grupo que, les voy a estar contando, pero recordando a los del grupo que están conmigo, que les digan siempre que no hay clase, la hora del corto, la hora del parcial, ¿verdad? Entonces, eso chicos. El examen corto les voy a mandar revisión yo grabada, ¿sí? Porque por el tiempo, ¿verdad? Entonces, eso chicos. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Tienen alguna duda? Doctora, yo quería preguntarle algo. Es que